Por favor, y en unos cuantos años también, para nosotros también verlo. A continuación vamos a hablar de esos dolores que pueden llegar a dar en la vesícula. Podría confundirse tal vez con una pancreatitis, con una apendicitis, con una úlcera, especialmente cuando las piedras que se alojan en la vesícula empiezan a salir. Eso puede ser muy doloroso. ¿Cómo hacer la diferencia para saber a cuál médico acudir, qué hacer, medicación, cirugía? Bueno, vamos a responder todas esas preguntas de la mano del doctor Manuel Celedón, que está aquí con nosotros. Él es cirujano, es cirujano general, es cirujano también oncológico y percutáneo. Doctor, bienvenido. Gracias. Gracias por estar acá. Primero que nada, ¿cuál es la función de la vesícula? La vesícula es un reservorio de bilis, porque el cuerpo, una de las funciones de la bilis es absorber grasa. Y entonces cuando las personas comen mucha grasa, a veces la cantidad que produce el hígado no es suficiente para absorberla toda. Entonces el cuerpo tiene este reservorio adicional para que cuando uno come mucha grasa, pues la vesícula se exprime y uno tiene más bilis a disposición para absorber la grasa. Es como la caja chica de la bilis para poder agarrar así rapidito. Exactamente. Ahora, ¿por qué aparecen y se quedan pegadas además las llamadas piedras, que nosotros le decimos las piedras o los cálculos en la vesícula? Bueno, las piedras aparecen porque la bilis es una sustancia que yo la asemejo mucho con la miel, de que cuando se queda mucho tiempo en la alacena se comienza a cristalizar. Eso es lo que básicamente pasa, la bilis se cristaliza y hace primero barro, pero el barro eventualmente se va solidificando y hacen piedritas. Entonces esas piedritas eventualmente con el tiempo se están moviendo dentro de la vesícula y pues el asunto es que pueden irse por ese tubito que sale del hígado y va a bajar al duodeno, ¿verdad? Que esa es la parte del intestino. El tema es que esa piedra, pues el cuerpo, los tubitos no están hechos para pasar piedras, están hechos para pasar líquido. Entonces el problema es que se quedan atascadas. A veces se quedan atascadas justo ahí en la salida de la vesícula y eso produce inflamación de la vesícula. Y a veces se pueden quedar atascados inclusive en el tubito de la bilis y ahí producen una obstrucción del tubito de la bilis y por eso la gente se pone amarillita porque la bilis no puede salir. Y en el caso tal vez más complicado se pueden quedar pegados justo a la salida ahí en el intestino y eso no solamente obstruye el tubito de la bilis que va al hígado como pueden ver, sino que hay un segundo tubito que se va al páncreas y obstruyen el tubito del páncreas y eso produce pancreatitis. Doctor, hablando precisamente de que puede también ser pancreatitis, ¿cómo hace uno la diferencia? Por ejemplo, si tiene un dolor por piedras en la vesícula o si tal vez tiene pancreatitis, ¿hay una diferencia en cuanto al dolor? Sí, la clínica es a veces un poco difícil de distinguir, por eso a veces las personas van a emergencias y no saben qué es, entonces no les hacen tal vez un ultrasonido, que es el que más nos ayuda a definir eso. Pero la clínica típica de una vesícula es el dolor aquí en el centro o hacia la derecha, como debajo de la costilla, ¿verdad? Y se va a veces para la espalda, eso es muy típico. La gente siente a veces que se va para la espalda, a veces entre las escápulas, eso es como el dolor típico, asocian náuseas y vómitos, eso es lo más típico de la vesícula. Bueno, y el caso de la pancreatitis, pues es un dolor que no es necesariamente para la derecha, sino que a veces se va para la izquierda y es un poquito, a veces, es más difuso, es más difícil de definir. Ahí tienen en la pantalla precisamente que el dolor es entonces como acá, doctor. Sí, es aquí y hacia la derecha. Aquí debajo de la hacia costilla. la derecha, debajo de la costilla, a este lado. Y se va para la espalda. Y se va para la espalda. Exactamente. Ese es el dolor. Ok, entonces es importante que lo tomen en cuenta porque entonces la pancreatitis podría ser más difuso. ¿Qué es lo que nos está preguntando Mayela? Dice doña Mayela que si cuando uno no tiene vesícula, el hígado se puede hacer graso. No que yo tenga por lo menos conocimiento de eso. Creo que el hígado graso está más asociado a alimentación y no necesariamente a la bilis como tal. Muy bien. Entonces no está tan relacionado, es más con la alimentación. Sí. Ok. Veamos esa diferencia también cuando es vesícula o cuando se trata de una úlcera. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la sensación del dolor? Pues la úlcera, el dolor a veces no es tanto a la derecha como la vesícula, puede ser a veces más en el centro. El dolor de úlcera también da mucho en la noche cuando las personas están a veces dormidas o por dormirse, se asocia mucho a no haber comido, a veces a reflujo gástrico, cosas como esas. Pero normalmente, digamos,
no es tan intenso, no es tan agudo, no es tan... La persona que tiene un cólico de la vesícula sabe que está teniendo un cólico de la vesícula. Es una cosa intensa que aumenta y se va, aumenta y se va, y la persona tiene náuseas. La úlcera a veces no es un dolor tan típico de eso, a menos de que sea una úlcera que ya se esté complicando, como perforando o algo así. La persona con una úlcera es un dolor más sordo, más difuso, un poco más difícil de definir. ¿Es más llevadero el dolor de una úlcera que el de un problema en la vesícula? Creo que depende de la persona y depende de la crisis, porque una úlcera puede ser muy complicada si se perfora, eso es una emergencia quirúrgica, pero no diría que son más llevaderas, porque la persona que ha padecido problemas de úlcera... Seguro está viendo y dice, jamás. Exacto, todas las noches tienen problemas, todas las noches tienen dolores, no es tan fácil para Entonces va más relacionado con el tema del reflujo. ¿La úlcera en dónde se siente? La úlcera se siente muchas veces en el puro centro, aquí justo en el epigastrio se llama, justo debajo de las costillas y de encima del ombligo. Eso es donde se siente más. La boca del estómago, que a ustedes no les gusta, ¿verdad? Que uno diga así, sí. no es lo más técnico. Es la más correcta. Bueno, entonces en la parte de acá se siente más la úlcera y hace la diferencia que la vesícula es más hacia la derecha y arriba. Exacto. Viviana está preguntando si la dieta keto podría llegar a ocasionar problemas, pues ya que salta en grasa. Pues con la vesícula, lo que por lo menos muchas dietas recomiendan es cuando alguien está haciendo una dieta keto, baja en calorías, muchas veces es muy alta en proteína, pero no necesariamente es muy alta en grasa. Entonces sí se recomienda, y hay muchas dietas que recomiendan que la persona se tome como una cucharada de aceite o le ponga una cucharada de aceite a las comidas, porque eso estimularía la vesícula a que se exprima, porque uno lo que no quiere es que la vesícula se mantenga completamente sin movimiento, porque si se queda sin movimiento, pues pasa eso que se comienzan a hacer piedritas por la misma, que no se mueve, ¿verdad? Por el estar estático. El enemigo del hígado son las grasas o los carbohidratos y el azúcar. Uy, qué pregunta más interesante. El hígado es un órgano extraordinario hecho precisamente para manipular y absorber y procesar casi todo lo que comemos. Entonces, no diría que ninguno es su enemigo como tal. Lo que sí diría es que el exceso de todo siempre es malo, ¿verdad? Siempre es malo. El alcohol, como sabemos, es precisamente malo para el hígado, pero inclusive el hígado puede tolerar cierta cantidad sin mucho problema. Es el exceso del alcohol, el exceso de todo es malo. Karen nos cuenta que el primer ataque de vesícula fue un fuerte dolor que ella sintió en la boca del estómago. Dice que era un dolor tan fuerte que no podía ni respirar. Creyeron que era una indigestión estomacal y ahora ella no tiene vesícula. Igual siente esos cólicos, igual del lado derecho y le da mucho reflujo y le parece muy raro porque es que ya no tiene vesícula. Eso puede ocurrir. ¿Y por qué ocurre? Porque a veces no necesariamente los dolores iniciales todos eran de la vesícula. Eso me ha pasado con pacientes, que hay unos pacientes que uno claramente sabe que es un cuadro típico de la vesícula, uno les quita la vesícula y dicen se me quitó todo. Hay otros pacientes que me dicen, doctor, no solamente se me quitaron esos dolores, sino que se me quitó el reflujo, se me quitó la colitis, se me quitó todo. Y hay otros pacientes que uno les quita la vesícula y dicen, doctor, mejoró un poquito, pero tengo otros síntomas que me siguen. Y muchas veces es porque tal vez la vesícula no era la causa de todos los dolores, era la causa de una parte de los dolores. Entonces tal vez tiene gastritis o tiene colitis, otra cosa, y entonces es eso lo que persiste, ¿verdad? Entonces ahí sí sería importante, exacto, que no es la vesícula. Esteban pregunta, ¿qué pasa cuando el dolor aparece al lado izquierdo, no al lado derecho? ¿Podría también estar relacionado con un tema de vesícula? Como mencioné, el cuadro típico es el de que es en el centro para la derecha y para la espalda. Pero si es para la izquierda, uno no piensa inmediatamente que sea la vesícula, uno piensa más en una úlcera o en el estómago o en alguna otra cosa. Pero sí hay que aceptar que a veces la clínica en el estómago, en el abdomen, no es tan fácil, ¿verdad? A veces hay personas que pueden tener una apendicitis que no está a donde está, una vesícula que no está donde está, que pueden dar un dolor en otra parte. Entonces, yo diría, y como cirujano diría, que mi primera impresión es que no es la vesícula si es del lado izquierdo. Pero podría ser, es nada más que habría que entonces hacerle estudios para definir qué es la causa. Sí.
Ok, también ahorita que usted está mencionando precisamente la apendicitis, que es un dolor que la gente siempre dice que es tan fuerte. Entonces, siendo que las piedras en la vesícula también son un dolor fuerte, ¿cómo hacemos la diferencia? Bueno, el dolor de la... Y le puedo decir que he visto pacientes que los operan creyendo que era un apéndice y era una vesícula, o viceversa. Eso ha pasado. Entonces sí se pueden confundir. El dolor del apéndice es un dolor que normalmente cuando comienza, curiosamente comienza igual que la vesícula, aquí en la boca del estómago. Pero eventualmente el dolor del apéndice se mueve hacia abajo, hacia aquí abajo, como hacia la pelvis derecha. Más abajo, exactamente. Eso es lo típico, que comienza aquí y se mueve para abajo, ¿verdad? Eso es lo típico de la apendicitis. Okay. El de la vesícula puede ser aquí, pero se asocia aquí debajo de las costillas y hacia la espalda. Entonces, sí se diferencian un poquito en dónde se van. Y el cuadro de una apendicitis cuando arranca sigue y sigue y sigue y no mejora, es más bien un cuadro que va empeorando. El de la vesícula puede tener cierta mejoría, especialmente con ciertos medicamentos que pueden como relajar la vesícula para que no esté como en espasmo y eso a veces mejora. En cambio el del apéndice normalmente no mejora y asocian eventualmente fiebre y todo. Son cuadros muy similares y por eso, de hecho, hay pacientes que se han operado pensando que era una y era la otra. Eso sí puede pasar. Ay, no, que no pase eso. Mejor hacerse bien los exámenes. Ya casi le contestamos.